Vamos a tocar el versículo 19. ¿Lo tenemos? Y dice así: no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, allí está vuestro corazón. Inclina tu rostro, Padre, te damos gracias porque tú eres bueno. Te exaltamos, te honramos, te pedimos que seas tú obrando, tocando nuestras vidas, Señor. Por el poder de tu palabra te lo pedimos. Gracias, Señor. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Hoy es la cuarta parte de la Iglesia y el Espíritu Santo. Hay una realidad muy grande que donde está nuestra mente, donde está nuestro tiempo, ahí está nuestro corazón, ahí están nuestras prioridades, ¿correcto? Y la Biblia en todo el capítulo 5, todo el capítulo 7 es un solo sermón, conocido como el Sermón del Monte, ¿correcto? Y hay una conclusión, gracias Manuel Leonel, y hay una conclusión, y por lo menos en este versículo es: ¿dónde está tu prioridad? Ahí está tu corazón. La pregunta es: ¿dónde está nuestro corazón hoy en día? ¿Dónde está nuestro tiempo hoy en día? Y hay una realidad muy grande, es que Cristo viene, Cristo está a las puertas, ¿correcto? ¿Quiénes se alegran por eso? Amén, gracias por esos dos, amén. Porque eso significa que están enamorados de Dios, amén. Cuando la iglesia comienza a amar a Dios, es porque ha puesto sus prioridades correctas. Hay un escritor muy interesante, Robert Clinton, y dijo una frase muy interesante: cuando queremos comenzar a servir a Dios, tenemos que dejar de servir tanto al mundo y serle más fiel a Dios. Es una realidad muy grande eso, porque yo no puedo servirle a Dios el 100% cuando todavía mi 50% está sirviéndole al mundo, ¿correcto? Hay algo muy interesante, sigamos a la otra. El Espíritu Santo y la iglesia, y yo os digo, dice, y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Principios fundamentales de este versículo. Había una reina de Inglaterra que dijo en cierto día: yo no le tengo miedo a un ejército con las armas más sofisticadas que puedan venir contra mí, pero sí le tengo miedo, dijo ella, a un hombre que sepa orar y que sepa atraer la voz de Dios. Qué interesante la declaración de esta reina, ¿no? No le tengo miedo a un ejército de armas más sofisticadas, pero sí a un hombre que sepa traer la voluntad de Dios. ¿Sabes por qué es interesante? Porque dice la Biblia que nuestras luchas no son carnales, sino espirituales, pero que nuestras armas son poderosas en Cristo Jesús. Y a pesar de esto, este versículo es clave. Dice: y yo os digo, pedid. O sea, si pedimos, Él nos va a dar, correcto. Pero ojo a esto, este versículo enfatiza algo muy interesante. Uno de ellos que enfatiza es que no todo lo que le pidamos a Dios, Él nos va a responder, correcto. Porque hay cosas que Dios no va a responder por su fidelidad y por amor a nosotros. Por ejemplo, hay oraciones tan vagas y tan carnales que se hacen hoy en día. Ah, por ejemplo, aquel hombre que está pidiendo por aquella mujer que está casada: Señor, te pido por esta mujer, Señor, que su marido la deje, Padre, y yo poderme casar con ella, ¿correcto? Oraciones que son vagas y que realmente son oraciones en la carne, pero déjeme decirle que son oraciones que se hacen. Son oraciones que se elevan, pero más no tienen ningún efecto porque son oraciones en la carne, ¿correcto? Por eso no todo lo que pedimos Dios lo va a responder. Entonces, pastor, ¿qué quiere decir? Yo os digo, pedid y se os dará. Lo que la Biblia está enfatizando es que nuestra petición tiene que estar alineada a la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Perfecta y buena y agradable para con sus hijos, ¿correcto? Ahora bien, Dios no va a responder a caprichos humanos. Dios va a responder de acuerdo a su voluntad y su propósito para contigo. Amén. El apóstol Pablo dijo: en 3 veces he orado, y las 3 veces él ha dicho: bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. En pocas palabras, 3 veces el apóstol Pablo oró a Dios. Estamos hablando de alguien
que tenía los 9 dones, de alguien que tenía el don de sanidad, pero que cuando oró a Dios por su sanidad, Dios le dijo no, porque mi poder, hay algo que tú tienes que entender, Pablo, que yo no te voy a responder porque hay un propósito en mantenerte así. O sea, hay oraciones que Dios no va a responder de acuerdo a su propósito, ¿correcto? Esto es muy claro que lo entendamos, pero eso no significa que yo no deba de orar con fe. Amén. Ahora bien, y se os dará, buscad y hallaréis. En pocas palabras, un verdadero hombre o mujer que sepa orar tiene que saber activarse. Hay gente que solamente ora, pero que no se activa. Y ese es un problema muy grande. Cuando Moisés estaba con el pueblo de Israel para cruzar el Mar Rojo, si se dan cuenta, pasado a Éxodo, dice la Biblia que comenzaron a orar a Dios, ¿correcto? ¿Y qué le dijo Dios? Moisés, no es tiempo que ores, es tiempo que acciones, ¿correcto? En pocas palabras, la peor derrota del cristiano, ¿sabes cuál es? Orar cuando tiene que activarse. En pocas palabras, cuando el cristiano no sabe discernir los tiempos y en vez de comenzar a accionar en su vida se pone a orar, él va a fracasar. Porque hay momentos donde yo tengo que comenzar a caminar, pero hay momentos donde yo tengo que estar de rodillas, ¿correcto? Cuando el cristiano no sabe identificar eso, siempre va a vivir una vida en fracaso. La peor derrota del cristiano es esto: enfrentarse a la tentación cuando tiene que huir, y cuando tiene que huir, enfrentarse, correcto, o viceversa. Y es que cuando no sabemos identificar los tiempos, hermanos, vamos a fracasar en la vida. No sé si me di a entender. Hay momentos, se lo plasmo. Hay momentos donde el cristiano tiene que salir corriendo y no tiene que enfrentarse. A una de ellas es a la tentación. ¿Qué tengo que hacer ante la tentación? ¿Correr o enfrentarme? Huir. Y hay cristianos que se enfrenta a la tentación y ninguna tentación está para enfrentarse, toda tentación está para correr de ellas. Mayormente si oras 3 minutos, tienes que correr rápido de esa tentación porque vas a quedar frito. Ahora bien, y hallaréis, correcto, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá la puerta. Fundamentos principales dentro de la oración, hermanos, en la vida del cristiano es sumamente importante. La oración, la iglesia que no ora, el diablo se lo devora, dijo alguien, ¿verdad? Pero es una realidad. Cuando la iglesia carece de oración, hermanos, van a ser palpables los dardos del enemigo. Van a ser palpables cuando la iglesia, la característica de una iglesia que no ora. Yo no conozco tanto de acá, pues soy el pastor, pero desconozco muchas cosas. Pero si Dios le está hablando, recíbalo. Cuando la iglesia no ora, la evidencia es que vive en hipocresía. Cuando la iglesia no ora, la evidencia es que vive en chismes. Cuando la iglesia no ora, la evidencia es que en cada servicio sale con un inconformismo. Cuando la iglesia no ora, no le interesa la palabra de Dios. Cuando la iglesia no ora, es vencida con los propios dardos que pueden vencer a cualquier niño, ¿correcto? Porque es evidente cuando la iglesia no ora, hermano. Hay una característica muy grande, que va a la iglesia, pero va por tradición y no por convicción. Amén. Y la realidad de esto es que nunca vas a crecer espiritualmente. Es que tu familia siempre va a mirar porque tú eres el ejemplo y tu familia va a crecer bajo ese camino. Nosotros como padres estamos trazando el camino que debe de ser correcto para nuestra familia. Amén. Y cuando no llevamos una vida de oración, cuando no llevamos una vida de compromiso, cuando no meditamos en la palabra, cuando no nos consagramos a Dios, tarde que temprano el enemigo va a venir y nos va a acabar a nosotros. Hermano, ojo a esto. Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, oraba entre 7 a 5 horas diarias, imagínate cuánta necesidad no tendremos nosotros de orar más. Jesús fue al desierto 40 días y 40 noches en ayuno y oración. ¿Cuánto más la iglesia no debería estar de rodillas a Dios? Pretendemos vencer y llevar una vida en victoria,
cuando oramos una vida a la semana. Qué ingratos somos, ¿sí o no? El cristiano tiene que tener una vida de oración, una vida de comunión con Dios. Ahora bien, hay gente que se pone meta, voy a orar 3 horas. Pero lo poderoso no es de esas 3 horas, hermanos, déjame decirte, no es que ores 3 horas, lo poderoso es que Dios esté escuchándote esas 3 horas. Algo yo he entendido, que si no encuentras deleite en tu oración, estás perdiendo el tiempo. Hay gente que se queda dormida orando, hay gente que se queda, no, concéntrate en lo que vas a hacer. Métete a tu aposento, dedica ese tiempo a Dios. Y aunque sea 10 minutos, pero dáselo de todo corazón a Dios. Aunque sea 15 minutos, pero dáselo de corazón a Dios, ¿correcto? Hay cosas muy importantes en la vida del cristiano que cuando el cristiano deja de orar, hermanos, segura derrota ya, seguro enfriamiento espiritual y seguro allá el mundo te está esperando. Y recuerda eso, que lo que dejaste allá atrás, el día que decidas ir allá atrás, allá mismo te está esperando. Lo que dejaste ir allá atrás, allá te está esperando. Desilusiones, pecado, todo lo que dejaste allá atrás, allá te está esperando. ¿Y cuál es el principio para volver atrás? Dejar de orar, dejar de escudriñar la escritura, ¿sí o no? Dejar de vigilar, dejar de ir a los servicios. Bueno, déjame decirte algo. Yo no soy religioso ni fanático, pero si hay algo, y te lo digo, Ana Rosy, no sé si se acuerda, pero Samuel, fuimos miembros. Yo nunca dejaba de ir a la iglesia, no sé si se acuerda, cuando yo era miembro. ¿Y sabes por qué? Porque sé que la vida espiritual es bien delicada. Fíjate que en un día de servicio tú vienes y te vas a un party. Tú no sabes que en ese momento Cristo venga y tú te puedas condenar. Así es la vida espiritual, tan pequeña. El pastor está exagerando. Sí, cuando Cristo venga y te quedes en el infierno, me dices. En verdad, así son las cosas. ¿Te acuerdas tú cuando Jesús le dice, y así como en los días de Sodoma y Gomorra, se daban en casamiento, hacían tantas cosas? Ahora bien, el problema no era las fiestas, el problema no era que se daban en casamiento, el problema es que habían llegado a un punto donde la vida espiritual ya no contaba para ellos, ya no era prioridad para ellos. Y ese es un gran problema cuando Dios se vuelve en segundo plano en tu vida, hermano. Amén. Ese es un gran problema cuando ya la Biblia se vuelve en segundo plano, ya la oración se vuelve en segundo plano, ya la escritura se vuelve en segundo plano. Cuidado a eso. Porque puede ser de que este mensaje sea un mensaje de alerta antes que el enemigo venga y comience a destruir tu vida y tu familia. Porque Satanás no va a jugar a ser Satanás. Amén. Ni Dios va a jugar a ser Dios. Dios, cuando te advierte de algo en una predicación, en una palabra, es porque Dios conoce tu corazón, iglesia. Y Él dice, venid a mí y estemos cuentas. Amén. Estemos a cuentas. Así es la escritura. Hoy en día, sigamos a la otra, porque veo que se comenzó a enojar. Dijo, okay. La oración es efectiva. No tengo miedo a 1 millar de soldados, dijo la reina, que vengan contra mí con sus armas más sofisticadas, pero sí a alguien que sepa orar. Y es que orar, hermanos, orar, una oración bíblica, no una oración sacada de una filosofía humanista, hablando de una oración bíblica, es una oración que merece respeto y atraída por Dios. La oración hoy en día que hacemos, si se da cuenta, si usted ayuna, fíjese, si usted ayuna, ayuna por una petición que usted tenga. Si usted ora, ora para una petición que usted tenga. Pero ¿cuántas veces usted se ha metido al aposento alto a buscar a Dios? Solamente por estar con Él. Ahí cambia, correcto. ¿Cuántas veces usted ha ayunado solamente por estar con Él? ¿Cuántas veces usted se ha puesto a orar 5 minutos, Señor? Tengo tanta necesidad, pero hoy me desligo de toda necesidad. Yo quiero estar hoy contigo. Quiero hablarte como un hijo le habla a un padre. Imagínate qué interesante, ¿no? Llegar a ese grado de decirle a Dios, Señor, hoy quiero acercarme a ti sin pedirte nada. Pero si hay algo que solamente quiero pedir, es un toque de tu presencia. Imagínate qué chulada, ¿no? O sea, ¿cómo se va? Dime tú, ¿cómo Dios no se va a sentir de bien
Cuando un hijo viene y le dice, Señor, yo sé que tú tienes todo el poder de darme todo, pero hoy no quiero abogar a tu poder, hoy quiero abogar a tu misericordia. Solo quiero verte como un padre y que me escuches como un hijo. Es como que un hijo te acerca a ti solamente, mamá, yo quiero esto, mamá, yo quiero esto, y tú le dices, pero hijo, ¿cuándo te vas a acercar a mí para decirme que me amas? ¿Cuándo te vas a acercar a mí para darme un abrazo? ¿Cuándo te vas a acercar a mí para decirme que estás contenta que yo sea tu padre o tu madre? Así es Dios. ¿Cuándo nos vamos a acercar a Él para estar un momento con Él? Amén. Pues no sé si ustedes lo hacen, hermano, yo estoy hablando de más, amén. Espero que así sea. Sigamos a la otra. Ahora bien, lo más triste de un cristiano es orar y Dios estar lejos de tu oración. ¿Sí o no? Eso es lo más triste, orar a Dios y que Dios esté tan lejos de tu oración. Ahora bien, Isaías capítulo 1, yo sé que usted se lo sabe de memoria, pero dije que iba a ir rápido, es cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. O sea, mientras más multiplique la oración, dice Dios, yo no la voy a escuchar. Porque hermano, hay oración que Dios no escucha. ¿Sí o no? Y quiero que, hemos hablado mucho de la oración y hemos hablado mucho de esto, pero ojo a esto, es que a Dios no le vas a traer con los sacrificios, hermano. No le vas a traer a Dios con los sacrificios. Podés ayunar 20 días, podés estar de rodillas toda la noche, pero a Dios no le vas a traer con eso, hermano. Créeme que Dios prefiere un minuto de oración, pero con una gran reverencia, que a 3 horas y ni siquiera tocar el trono de Dios con tu alabanza. En serio. Pero muchas veces los culpables no somos nosotros, sino los pastores que les hemos enseñado, hermano, que estar de rodillas 3 horas, 4 horas, 5 horas, sin antes examinarnos de cómo estamos nuestras manos, de cómo está nuestro corazón, de cómo está nuestra mente y nuestra conciencia ante Dios. Se nos ha enseñado que estar de rodillas 3 horas nos vamos a sentir más espirituales. Déjame decirte que no, quítate eso de tu mente. Puedes estar 3 horas de rodillas y seguir y levantarte siendo pecador todavía y aún peor, porque tú solo te estás engañando. Pastor, entonces, ¿cómo me acerco a Dios? Primeramente, antes de acercarte a Dios, reconoce cuál es tu maldad. Y cuando ya reconozcas cuál es tu maldad, acércate a Dios y confiesa tu maldad ante Dios, tu pecado ante Dios. Y créeme que cuando tú te levantes de ese lugar, tú te vas a levantar como aquel hombre, te le vas a levantar justificado ante Dios. Esa es la verdadera oración que Dios recibe, hermano. Porque muchas veces vamos ante Dios a orar, a llorar, a hacer tantas cosas, pero no nos hemos arrepentido del pecado que todavía andamos en nuestra mano, del pecado que todavía estamos como en las parejas, en los hogares. Todavía no nos hemos arrepentido del griterío que le aventamos a la esposa, a los hijos. Hablamos como si hablara el mundo peor que el mundo, y queremos venir a la iglesia, al altar, a comenzar a elevar nuestra adoración a Dios. ¿Y quién te dijo a ti que Dios te va a escuchar? No es que eso es lo que Dios busca. Pastores, que yo soy el macho, macho menos tal vez, porque el verdadero hombre es aquel que sabe respetar, es aquel que sabe comportarse ante las adversidades de conflicto, ¿correcto? A lo que quiero llegar es a esto, iglesia, que de nada sirve aprenderme la Biblia, de nada sirve venir de rodillas, de nada sirve hacer tanto show espiritual cuando todavía no he comprendido que mientras no produzcan cambios en mi vida, mientras no haya transformación en mi vida, esa oración es vana, esa alabanza es vana, ¿correcto? Porque es el Espíritu Santo quien transforma la vida del ser humano. Y antes de Dios comenzar a usarte, Dios quiere transformarte, hermano. Ahí comienza todo. Tú vas a ser reconocido por tu transformación y no por todo lo que hiciste. Te lo voy a decir con un versículo. Es más valioso lo que Dios haga en ti que lo que tú hagas para Dios en los demás. En verdad. Preocúpate más en lo que Dios haga en ti.
Porque, y para los esposos, aquí les va algo grueso. Mientras tu esposa no mire a Cristo en tu vida, hay mucho que seguir batallando. ¿Sí o no? Y viceversa. Gracias, Señor. ¿Sabes por qué? Porque ella te conoce y él te conoce. Mientras no te diga, tú eres un siervo de Dios. Y eso es lo que necesitamos comprender. Que yo necesito que vean a Cristo en mi vida. Cuando eso no pase, iglesia, te pueden ver levantando las manos todo el tiempo. Pero si yo no veo a Cristo en tu vida, en tus acciones, y yo no lo voy a ver cuando todo esté bien, sino cuando estás en momentos de conflictos. Cuando hay algo que no te agrade, cuando hay algo que está chocando en tu vida, ahí quiero ver cómo reaccionas. Ahí quiero ver cómo te comportas. Porque ahí muchas veces sale el niño que llevamos por dentro, correcto. No, pastor, es que no sé qué me pasó. No, yo sí sé qué te pasó. Es que estabas envolviendo esa carnalidad que todavía estaba dentro de ti con un fanatismo religioso que en momentos de conflicto sale siempre a la luz porque no has matado ese carácter que todavía Dios quiere moldear y que no lo has dejado que Dios moldee tu carácter, ¿correcto? ¿Por qué no? Porque lo único que cambia al ser humano, iglesia, es Dios, es Cristo mismo. Por eso Jesús les dijo, es necesario que nazcas de nuevo. ¿Correcto, Nicodemo? Es necesario que nazcas de nuevo, pero ¿cómo voy a nacer de nuevo si ya soy viejo? Sí, es necesario que nazcas. O sea, es necesario que vuelvas a empezar a entender qué es el evangelio en tu vida. Déjame repito esto, casi vamos terminando. Es necesario hoy hacer un alto en la vida y entender qué es el verdadero evangelio en nuestras vidas. Si yo te pregunto qué es el evangelio para ti, no me des el concepto etimológicamente, porque yo lo sé etimológicamente. ¿Qué es el evangelio para ti, para tu vida? ¿Eso el evangelio buenas nuevas? Sí, pero buenas nuevas ¿de qué? De que Cristo murió, resucitó, sí, gloria a Dios. Pero que esa palabra tiene que transformarte. Me gustó el martes estábamos investigando la palabra homologueo en Romanos capítulo 10, que si confesare que el Señor Jesús, la palabra confesar es homologueo en el griego, que esa palabra es un pretérito imperfecto que te alinea al pasado, correcto, a un evento de la cruz. En pocas palabras, cuando yo te digo que es el evangelio para tu vida, estoy hablando quién es Dios en tu vida, quién es Cristo en tu vida. ¿Sabes que deberíamos de hacernos esa pregunta hoy? ¿Quién es Cristo en nuestra vida? ¿Por qué yo adoro a quien adoro? ¿Por qué yo vengo a la iglesia? ¿Te has hecho esa pregunta tú? ¿Por qué soy cristiano? Que muchas veces no sabemos ni por qué venimos a la iglesia. No sabemos ni quién es Cristo en nuestra vida. No sabemos ni quién es Dios en nuestra vida. Y por eso llevamos el estilo de vida que llevamos espiritualmente. Amén. Como dijo aquel, ¿le sigo o le paro? Ahora bien, es una realidad lo que les digo, porque cuando yo no sé quién es Cristo en mi vida, cuando yo no sé qué es el evangelio en mi vida, tarde que temprano voy a caer porque no hay fundamento en mi vida espiritual. Pero cuando yo sé quién es Cristo en mi vida, iglesia, Cristo es mi Salvador. ¿Qué pide tu Salvador? Una relación, una entrega total, ¿correcto? Ahí ya cambia la cosa, pastor. Léase Lucas capítulo 9, versículo 51 en adelante. Usted va a ver que uno le dice, Señor, te voy a seguir, Señor, yo no tengo donde recostar mi cabeza. Pero hubo uno donde Jesús le dijo, tú sígueme. Le dijo, Señor, espérate, primero voy a enterrar a aquellos. Y le dice, no, ninguno que pone la mano en el arado es digno de mí. Lo que le está diciendo Jesús, hay algo en tu corazón, en tu mente, en tu vida, que aunque tú digas que me vas a seguir, nunca me vas a seguir, porque hay un estorbo en tu vida que siempre va a estar. Mientras no quites eso en tu vida,
llámele desánimo, llámele rencor, llámele hipocresía, llámele chisme, llámele tantas cosas. Mientras no quites eso en tu vida, nunca vas a tener la capacidad y la entrega de rendirte totalmente a mí. ¿Qué es lo que te está estorbando a ti para que no le sirvas en su totalidad a Dios? Están 10 pesos más, ¿correcto? Porque, hermanos, déjenme ser muy honesto hoy. Yo, una vez, mano Marcelo me dijo, y yo recuerdo estas palabras: pastor, mientras no viva, no vea una herejía en usted, siempre me va a tener acá. Yo lo felicito, mano Marcelo, por eso. Eso se entrega. Y ojo a esto: la vida espiritual, cuando yo no le pongo cimientos eternos, voy a fracasar espiritualmente. ¿Saben por qué nosotros decaemos en cualquier desánimo, en cualquier crítica, en cualquier cosa en nuestra vida espiritual? ¿Saben por qué? Porque no hemos identificado quién es Cristo todavía en nuestras vidas. ¿Sí o no? ¿Quiere que se lo compruebe históricamente, bíblicamente? Léase Hechos capítulo 7, capítulo 8. Correcto. Históricamente, lea la historia de los mártires. Lea la historia de los apóstoles, cómo murieron. ¿Cuál es el énfasis de esto? El énfasis es que Jesús dijo que el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, ¿correcto? O sea, si tú no estás dispuesto a morir por tus convicciones, es porque realmente no está Cristo encarnado en tu vida, iglesia. Amén. Ahora sí, déjeme ser muy franco con esto. Eso es la evidencia de que todavía te tumben las críticas, las malas habladas, el desánimo, porque no has identificado qué papel juega Cristo en tu vida. Amén. Porque seamos honestos, iglesia, cuando tú estás ardiendo en el Espíritu, estás enamorado de Dios, en verdad, y tú estás dormido y estás orando, tú antes de acostarte, tienes una relación con Dios, donde quiera que vayas, estás en comunión con Dios, andas en tu primer amor. Seamos honestos, van a haber crítica, que esa crítica antes te hacían llorar, pero cuando andas en el primer amor, esa crítica ni cosquillas te van a hacer, ¿sí o no? Aunque tú pases por desánimo, el desánimo no te va a tumbar porque estás en tu primer amor. Tú siempre vas a venir con gozo a la iglesia, ¿correcto? Pero ¿por qué todavía nos tumba la crítica? ¿Por qué todavía nos tumba el desánimo? ¿Por qué todavía nos tumba cualquier cosa en nuestra vida espiritual? Porque no hemos entendido qué papel juega Dios en nuestra vida. Lo tenemos como un concepto, pero no como una vivencia nosotros. Y déjeme decirle algo, espero no dañarlo, pero esto es ser religiosos fanáticos. Amén. ¿Cuántos religiosos fanáticos hay acá? Gracias por eso. Sigamos a la otra. Ahora bien, cuando eres una persona de oración, yo sé que siempre me escuchas, pero lo digo Jesús mismo hablando, dice en Juan capítulo 11, yo sé que siempre me escuchas, pero lo dije para estos, para que sepan. Fíjate el nivel de oración que tenía Jesús. Siempre él oraba, siempre mantenía una relación con Dios. ¿Cuál es tu nivel de oración con Dios, hermano? Seamos honestos, solo tú y Dios. Pastor, yo apenas oro como 3 minutos, 2 minutos, 5 minutos. No sé, solo quiero preguntarte, ¿crees tú que es lo suficiente para estar ardiendo en el espíritu? Necesita incrementarle más. Hay una realidad muy grande, iglesia, es que Cristo está a las puertas. Y será lamentable que tú te quedes habiendo servido tanto a Dios, habiendo sacrificado tantas cosas, y por un desánimo, por una tontería, tú te quedes una eternidad sin Dios. Es lamentable. Ahora que estás escuchando este mensaje, ponte a cuenta con Dios. Sírvele a Dios. Entrégate a Dios en su totalidad. No tienes nada que perder, tienes todo que ganar.
¿Qué te pide Dios? ¿Sabes que la vida con Él es más fácil? Él no te dice que te va a librar de todas las pruebas. Él no te promete eso. Él no te dice que no vas a pasar por llantos, por tristeza. Voy a pedir si alguien me ayuda en el teclado, hermanos. Él no te dice que te va a evitar que pases por tantas cosas. Tenemos un ejemplo. Ana Roselia. Mira, ahí está. Él no te dijo que no te va a pasar por momentos de zaranda. A ninguno de nosotros nos dijo que no íbamos a pasar por esas cosas. Pero ¿sabes qué sí te dijo Dios? Que Él estaría contigo en tus peores desiertos, en tus momentos más difíciles. Él dijo que Él estaría contigo. Y lo que me impacta de la oración es que cuando tú vas a la oración, y creo que hay un versículo, y es la tsunamita, creo que es la otra, pasemos la otra, hermanos. Yo creo que ese es uno de los pasajes que a mí más me impacta. Segunda de Reyes, capítulo 4, voy terminando con esto. ¿Sabes qué es interesante? Yo creo que tú te sabes esta historia, ¿no? De la tsunamita, porque aquí veo Biblias andando en cada uno de ustedes. Y esta historia me impacta mucho, porque había una mujer, que esta mujer ya era de avanzada edad. Pero como tú conoces la historia, déjame parafrasearlo lo más, para terminar más rápido. Este matrimonio tenía algo muy interesante. Y lo interesante que tenían era que tenían hambre de Dios. Pero cuando tenían esa hambre de Dios, dice que una vez en cuando, una vez al año, venía el profeta de Dios, correcto, llamado Eliseo. Así que ellos le dicen: viejo, hagámosle una choza al siervo para que se quede y que esa choza tenga mesa, silla, un candelero y una cama. Interesante. Pero ella sabía que era lo necesario para que un siervo de Dios doblara sus rodillas y tuviera una comunión con Dios. Ahora bien, este hogar tenía hambre de Dios, pero había algo que estaba mal en su hogar. Era que había esterilidad en ellos, en ella. Ahora bien, yo creo que cuando tú estás junto a una persona ya de avanzada edad y que nunca han tenido hijos, creo que una de las conversaciones más incoherentes y más no irrespetuoso, llamarlo de esta manera, es decirle: ¿tienen hijos? ¿O quieren tener un hijo? Imagínate a esta mujer. Eliseo le dice: hey, ¿tienen hijos? Le dice ella: no hagas burla de tu sierva. Y le dice Eliseo: el año que viene tú vas a estar embarazada. Imagínate qué interesante. Todo por abrir una puerta a un siervo de Dios. Todo por abrir una puerta y tener hambre de Dios. Y es que, hermano, cuando te metes a Dios en un lugar, créeme que las cosas comienzan a cambiar en tu vida, en tu hogar, en tus hijos, en tu negocio, en tu relación. Yo no sé quién ha experimentado esto. Y cuando esto pasó, el año que viene vino Eliseo y nació su hijo. Interesante. Ya de avanzada edad nació su hijo. Pasó un tiempo, Eliseo andaba por el monte, adorando a Dios. Esta mujer sabía cuál era el momento y dónde era el momento para orar a Dios. Así que fue al monte y buscó a Eliseo. Pero usted puede leer en estos pasajes algo muy interesante: que el hijo estaba muerto. Viene esta mujer, toma al hijo y lo pone en la cama de Eliseo. Y cuando el esposo se acerca y le dice: ¿todo está bien? ¿Qué le dice ella? Todo está bien, ten paz.
¿Segura? ¿Todo está bien? Todo está bien. Ten paz. Imagínate qué convicción de esta mujer. Mi respeto, cuando sabía que su hijo estaba muerto ya. Así que ella va y se acerca a Eliseo y manda a Jesse y le dice: ve a ver qué tiene esta mujer. Le dice: mujer, ¿todo bien? Le dice ella: todo bien. ¿Todo está bien en casa? Todo está bien. Cuando todo estaba mal. Y es que hay una diferencia cuando tú hablas con fe y te mueves en fe. Tú vas a hablar muchas veces lo que no sientes, pero sabes que Dios va a responder tarde que temprano. Amén. Y cuando ella se acerca a Eliseo, se cae en sus pies y lo agarra y le dice: yo no te voy a dejar ir si no vas a mi casa y levantas a mi hijo, porque yo no te lo pedí y ahora está muerto. Así que ven a mi casa y levanta a mi hijo. ¿Sabe lo que hizo Eliseo? Dijo: yo no puedo evitar esto. Esta mujer está determinada. Y fue Eliseo donde a la casa del hijo. Y cuando fue donde a la casa del hijo, comienza a orar por él. Se acuesta boca a boca con su hijo y no se levanta. Y él comenzando a orar. Me imagino que una de las oraciones de Eliseo es: Señor, ahí hay una mujer determinada que no me va a dejar ir si tú no levantas a su hijo, Señor. Imagínate qué tremendo, qué problemón que estaba Eliseo. Pero en ese momento comenzó a hacer una oración Eliseo y comenzó a sobarlo y comenzó a darle aliento a Eliseo. Y este joven comenzó a tomar calor y comenzó a manifestar la gloria de Dios en esa habitación. Cuando este joven se levanta, ¿sabe por qué pasan los milagros, iglesia? Porque hay alguien que va en contra de su lógica. Porque hay alguien que está clamando, porque hay alguien que está orando, porque hay alguien que está creyendo lo que los demás no tienen la facultad de creer. Porque hay alguien que realmente sabe que el Dios que adora es un Dios que rompe las barreras, es un Dios que puede levantar los muertos, es un Dios que puede sanar a aquel de cáncer, es un Dios que puede mirar más allá de lo que yo no puedo ver. Cuando alguien decide adorar a Dios, algo tiene que pasar en cualquier vida, en cualquier situación, iglesia. Ese es el Dios que adoramos. Eliseo pudo haber dicho: pues ya está muerto, pero no. Eliseo dijo: vamos a hacer algo especial, vamos a clamar a Dios, vamos a buscar a Dios. Y Dios respondió la oración. Dios hizo algo especial en la vida de Eliseo. Yo no sé por qué circunstancia tú estás pasando problemas matrimoniales, problemas en tu vida, pero el del Dios que yo te hablo es el Dios que puede hacer un milagro en tu vida. Si tú así lo crees, ¿por qué no te pones sobre tus pies un momento? Inclina tu rostro ahí donde estás. Señor, en esta hora, oh Dios, tú eres fiel y justo, Señor, para perdonarnos, para levantarnos, oh Dios, para guiarnos. Tú puedes levantar, oh Dios, tú puedes redarguir de todo pecado, Señor, tú puedes corregirnos. Pero en esta hora estamos ante el trono de tu gracia, oh Dios, pidiéndote misericordia. Que toques cada vida, Señor, tú conoces cada corazón, Padre. Elevamos una oración, Señor, para los que están enfermos en sus hogares, en sus hospitales, oh Dios. Tócalos, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, todos estos virus que están dando, Dios, los reprendemos, que no llegarán a tus hijos, oh Dios. En el nombre de Jesús es algo especial, oh Dios, nada imposible para ti, oh Dios. Lo creemos, Señor. Sigue fortaleciendo la vida de nuestros hermanos Navas, oh Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos, haz algo especial, oh Dios. Por el poder de tu palabra, oh Dios, te damos las gracias. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén, Señor. Pueden tomar su asiento, iglesia. Samuel, si le hablas a mi esposa, por favor, quiero preguntarle cuánto hay acá para dárselo a la hermana. Así que, hermana Roselia,
Pase aquí enfrente, vamos a hacer entrega de lo que... Y lo de las pupusas, hermanos, también se va a entregar a nuestros hermanos. Eh, Así que si usted compró pupusa y quiere dar una donación también puede hacerlo. Ahorita mi esposa nos va a decir cuánto es, güey. 1350. Ok. Ok, ahorita se le entregan 1350, pero tenemos más todavía que al final del servicio se le va a dar. Así que, hermana Rosela, se nos entrega de esto y de las pupusas también. Ya vamos a darle ahí, hermano. Pues de verdad, hermanos, les agradezco. Ya no sé cómo decirles, ¿verdad? Pero de verdad, no sé qué hablar, qué decir, ¿verdad? Pero sí les agradezco mucho, hermanos, su gran ayuda que ustedes nos han dado. Pues no sé si el hermano, ya qué día va a ser el funeral. Les digo, el viernes 9 de febrero va a ser el funeral aquí en la iglesia, hermanos. Va a empezar a las 9 y parece que a las 12 va a terminar porque dice que a la 1 quiere que estemos en el panteón para que nos sepulten a las 2 de la tarde. Pues muchas gracias, hermanos, y Dios les bendiga. Amén, muchas gracias, hermanos. Si hay pupusas, no se vayan y Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Amén. En la prueba, el dolor, adoraré, siempre así. Por eso te adoraré, te adoraré, te adoraré, te adoraré, yo te adoraré. Siempre he sido fiel, por eso te adoraré, te adoraré, yo te adoraré, te adoraré, yo te adoraré. Siempre he sido fiel, por eso